Muchísimas gracias por sumarte a este nuevo video sobre el método del camino crítico. Estaremos desarrollando un nuevo ejercicio práctico respecto a la materia de sistemas administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Para comenzar, vamos a tener siempre este planteo de base donde tendremos distinción de tareas, de la duración, del tiempo mínimo, del costo de la tarea, costo diario de reducción, y dejaremos para utilizar como cálculo el margen total y el margen libre. Para esto vamos a tener que primero, en primera medida, graficar la red y trazar el camino crítico como dice la consigna. Bien, entonces lo primero que tenemos que definir es el proceso o el camino que tendremos que recorrer para llegar hacia el final y la conclusión de la gráfica. Entonces, arrancamos por el punto 0, que es de todo inicio, y trazamos la primera actividad, que es la 0,1. ¿Sí? Entonces, permitimos llegar mediante la flecha que nos indica el sentido, la 0,2, la 1,2, vamos a tener también la 1,3, la 1,4, 2,5, 2,3, 3,5, y aquí hay que recabar de vuelta la información o recordar un concepto que ya dimos en ejercicios anteriores y lo mencionamos en clases, es que las variables que no tienen duración se llaman dummy o de fantasía, que si bien no tienen duración cierta para el proyecto, sí o sí tenemos que incluirlos para poder contemplar el desarrollo del proyecto. Entonces nos quedaría la 3,6 y la 5,6. Volvemos a hacer hincapié. La 4,6 va a tener duración, como dice la gráfica, igual a 0. Ahora bien, tenemos que definir primero la red y luego darle valor o valorizar según los datos ciertos. Abro paréntesis, recordar la diferencia entre el PERT y el CPM. Entonces, al trabajar con el CPM, el método de camino crítico, vamos a tener duración cierta de las fechas a desarrollar en cada actividad o cada etapa. Tenemos el número 5, que va a ser la cantidad de días entre la actividad de 0,2 y la duración. Un día para la 1,2, 3 días para la 1,3, 1,4 en la actividad, vamos a tener de duración 2, 2 de igual cantidad para la 2,3, 2,5 para una duración de 3 días, un día para la 3,6 y como dijimos recién, 0 días para la actividad dummy o ficticia de 4,6. Y nos quedaría como último hacer el hincapié de la 5,6. Perfecto. Ahora lo que tenemos que trazar, por eso dijimos que íbamos a trabajar con los márgenes libres y margen total que teníamos ahí disponibles, es importante recordar cómo calcular. ¿Sí? Lo que tenemos que determinar para llegar al margen total y margen libre son las fechas tempranas y las fechas tardías. Ahora, la regla para definir la fecha temprana, como dice el texto, es la mayor. ¿Qué quiere decir? Ahora lo vamos a ver en mayor profundidad, que cuando converjan en un nodo dos flechas o dos actividades, tendremos que elegir la que tenga mayor número. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a trazar del 0, 1 con los 3 días. Entonces, veremos acá que tenemos, obviamente, al ser el inicio, fecha acumulada de 0, tenemos 0 más 3 y nos va a quedar 3 como fecha más temprana del ejercicio, de la actividad número 1. Ahora bien, hacemos 3 más 2 y colocamos 5. Y acá viene el primer ejemplo de lo que estábamos mencionando al inicio. 3 más 1 es 4. Ahora, 0 más 5 es igual a 5 como fecha temprana para el nodo número 2. Ahora bien, tenemos que proseguir con el ejercicio definiendo la próxima fecha temprana para el nodo número 3, que es 7. ¿De dónde obtendremos este valor? Vamos a ver, 3 más 3 es igual a 6 y 5 más 2 es igual a 7. Entonces correspondería
a esta regla importante para recordar que siempre hay que elegir el valor mayor para una fecha temprana. Luego, para el nodo 5 tendremos el número 9 para decir que 7 más 2, 9. 5 más 3 es 8, quedaría entonces en sirve el 9. 12 para el destino, para el nodo de destino número 6. ¿De dónde lo obtendremos? Tendremos 7 más 1 o 9 más 3. Recordamos que 5 más 0 sigue siendo menor que 2. Ahora pasamos en las fechas tardías y se invierte la fecha para lograr ser la menor en el momento que tengamos que elegir entre dos opciones. Arrancamos en la parte inferior del nodo distinguiendo corcheas de paréntesis para lograr una gráfica un poco más clara. Luego vamos a tener entonces 12 menos 3, veremos acá, 12 menos 3 es igual a 9, ¿sí? Luego en el nodo 3 tendremos 9 menos 2, 7. 12 menos 1, 11. Pero como dijimos recién, tendremos que elegir la menor. Ahora bien, 12 menos 0, recordemos que si bien no tienen valor cierto, es importante que permanezca dentro del proyecto la tarea 4,6. Entonces, 12 menos 0 es igual a 12. Luego tendremos 5. ¿De dónde provendrá este 5? 9 menos 3. Después tenemos 9 menos 2, 7. 7 menos 2, 5. ¿Sí? Recordemos, la menor quedaría 5. Luego sería 5 menos 1, 4. 12 menos 2 quedaría mayor que ese valor, entonces mantendría. Y lo mismo, 7 menos 3 quedaría 4. Ahora vamos a ver, cuando calculemos el margen total y el margen libre, si corresponden o no al camino crítico. Y luego 5 menos 0, 5. 4 menos 3, 1, ¿verdad? Quedaría así definido. Y lo que tendremos que hacer ahora es determinar una dinámica para el cálculo respecto a los márgenes. ¿Cómo era la dinámica? Y esto es importante que lo mantengamos siempre en mente. Es el nodo de destino menos el nodo de inicio menos la duración. Que quede claro, vamos a respetar esto e iremos tomando distintas fechas, pero siempre manteniendo este patrón: nodo de destino, nodo de inicio y duración. El margen total, vamos a recordar nuevamente, es la fecha tardía del nodo de destino menos la fecha temprana del nodo de inicio menos la duración. Y el margen libre será la fecha temprana nodo de destino menos la fecha temprana nodo de inicio menos la duración, ¿sí? El margen libre va a trabajar solamente con la parte superior de los nodos, es decir, con las fechas tempranas, y el margen total me conjugará el nodo de destino, nodo de inicio, pero con el primero trabajará con la fecha tardía. Entonces veremos acá que la tarea 0,1, el cálculo es 4 menos 0 menos 3. ¿Qué quiere decir? Margen total es 4 menos 0 menos 3. ¿Sí? Entonces el margen total daría como resultado 1. Y así sucesivamente para ir empezando a determinar cuál va a ser el camino crítico. Luego tenemos el margen libre, que trabajaremos, como dijimos recién, en la parte superior de los nodos. Tenemos la 3, por ejemplo, la 0,1, tendremos 3 menos 0 menos 3. ¿Sí? A diferencia, fíjense, acá hay una diferencia que va a determinar un montón de cosas en la determinación del camino crítico. Por ejemplo, que no coinciden ambas en sí. Perfecto. Ahora, como se ve acá en la gráfica, la 0,2 va a coincidir el margen total y el margen libre respecto al valor 0. ¿Qué quiere decir? Nos da la pista por dónde comenzaría el camino crítico, ¿sí? Lo verificamos con 5 menos 0 menos 5.
Entonces, 5 menos 0 menos 5 es igual a 0. 5 menos 0 menos 5 igual a 0. ¿Sí? Así, con cada coincidencia en 0, tanto del margen libre como del margen total, tendremos nuestro camino crítico. Entonces, lo veremos así. En la 2, 3 también. Veremos que coinciden arriba y abajo. La 3, 5 y la 5, 6. Una vez tenido el camino crítico, lo que tendríamos que hacer es reforzar visualmente cuál sería el proceso o el patrón que sigue, ¿sí? Y vamos a confirmarlo con las actividades 0,2, las tareas 2,3, 3,5 y 5,6. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es la sumatoria para determinar, como dice acá el enunciado, el costo total del proyecto. ¿Cómo lo calculamos? Haciendo la sumatoria de la totalidad del costo de tarea para cada uno de los renglones. Ahora bien, tener en cuenta cuando nosotros damos la información si dice costo de tarea, si es total o el costo es diario de la tarea. ¿Sí? En caso de decir costo diario de la tarea, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la cantidad de días para tener el costo total de cada tarea y hacer la sumatoria al final. En este caso no haría falta y únicamente tenemos que hacer 130 más 100, 50, 150, 250, 80, 60, 160, 40, 0, que es la actividad o la tarea de AMI, y las 5 o 6 que vale 120. En total sumaría 1.140 pesos. Ahora, en el siguiente enunciado lo que tendríamos que determinar es el diagrama calendario con fechas tempranas y fechas tardías. ¿Qué es el diagrama calendario? Como lo vimos en ejercicios anteriores, es el Gantt. ¿Sí? Nosotros vemos en la administración, en materias anteriores, la importancia visual que tiene el diagrama de Gantt. Bueno, acá nosotros lo volvemos a traer en la actividad. Nosotros ya hemos determinado el camino crítico, las actividades que van a dar soporte a ese camino crítico y que van a tener un corrimiento en el tiempo. También calculamos las tareas, la duración, el cálculo del margen total, margen libre, y nosotros nos terminó definiendo cuál iría en el medio. ¿Qué se llama ponerlo en el medio al camino crítico? Que nosotros vamos a tener ciertas actividades determinadas ya por los márgenes que no tendrán corrimiento. Sí o sí, la que nos va a dar la duración del proyecto va a ser el camino crítico. Por arriba, nosotros vamos a graficar las que tengan un corrimiento y tratar de decir, bueno, la fecha temprana, ¿a qué se refiere? En lo más temprano que yo puedo hacer dentro de las posibilidades del proyecto, una actividad que no sea la principal del camino crítico. Y en las fechas tardías, al revés. ¿Qué tanto yo puedo estirar para lograr hacerlo lo más tarde que pueda a ciertas actividades? Entonces, comenzando por las fechas tempranas, en la parte superior de la gráfica, vamos a tener la 0,1, ¿sí? Que comienza el día 0 o en el momento inicial y va a tener una duración de 3 días. ¿Cómo lo verificamos? Acá he contado la cantidad de días. 1, 2, 3, graficamos el nodo de destino y trazamos la flecha para unirlo. Es importante, una vez más, repetir la importancia de graficar el sentido que tiene la actividad. ¿Por qué? Porque está nosotros llevado a la práctica, donde vamos a trabajar con un grupo de personas, es lo más fácil de determinar cuál es el sentido y cómo vamos a desarrollar en cuanto ¿cómo decirlo? En cuanto a prioridades y en cuanto a la secuencia de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a tener la 1, 2, acá luego vamos a ver en contraste cómo podemos graficarla. Lo podemos hacer de seguido, en 1, 2 acá seguido, o si no, nodo de destino 2 acá, nodo de inicio 1 acá, y hacerlo por separado. No hay ningún tipo de problema. La 1, 4, veremos que tampoco se corresponde con el camino crítico. La 1, 3 y la 3, 6. Como dijimos, esta, al no tener un valor distinto de 0, no corresponde graficar. Y vamos a tener como última
actividad, la 2.5 con duración de 3. ¿Sí? Volvemos a decir, no importa en la gráfica del CPM, acá la duración o la longitud de la flecha, sino lo que tiene valor es el número que nosotros le asignamos a la duración de cada tarea o cada actividad. Por ejemplo, si ustedes ven acá, el número 1, la actividad 3.6, que dura un día, es mucho más larga que la actividad 0.2, que equivale a 5. No nos confundamos en eso. Sí vamos a tener que respetar la duración en cuanto a la longitud en el gráfico de Gantt. Por ejemplo, acá en el camino crítico, la 0.2 vale 5 días y efectivamente es más larga que la que mencionamos recién, la 3.6. Bien, ahora una vez que tenemos el calendario con fechas tempranas y fechas tardías, tenemos que ir de atrás hacia adelante, o sea, desde el final del proyecto hacia el inicio, para trazar qué tan tarde puedo llegar a hacer las actividades y dejarlas plasmadas en la gráfica de Gantt. Comenzamos con la actividad 3.6, vemos que coincide el último día y que su duración, como dijimos recién, es igual a 1, ¿sí? Entonces, la 1.4 tendrá correspondencia en lo mismo que es acá. Vamos a tener la 2.5, vamos a tener la 1.3, vamos a tener la 0.1 y la 1.2. Vamos a ver que acá tendría que coincidir el nodo 5, ¿sí? Que estaba acá en la gráfica, que no aparece, pero, perdón, acá está el número 5, menos 1, acá coincidiría en el momento número 4, menos 3, me quedaría este margen de holgura, que es el factor por el cual yo no podría incluirlo dentro del camino crítico. Tenemos hecho el calendario con fechas tempranas y fechas tardías, como pide el ejercicio en este caso, y el camino crítico trazado en la mitad, haciendo la división, vale hacer el recordatorio. Las fechas tempranas son las mismas actividades o tareas que las que aparecen por debajo del camino crítico en fechas tardías. Lo único que va a diferenciar es el corrimiento en el tiempo en el momento que vamos a hacer, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vemos, por ejemplo, que para entender cuál es la diferencia o por qué a nosotros nos gesta esta diferenciación del camino crítico respecto a las que no son, por ejemplo, si vamos a la actividad 1.3, ¿sí? Vemos acá 1.3, tiene su duración, la 1.3 tiene su duración de 3 días, 1, 2, 3, y vemos que el margen total es 1, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a las fechas tempranas, vamos a ver que inicia en la fecha número 3 y en las fechas tardías va a iniciar en la fecha número 4. Hay un corrimiento de un día, entonces ahí coincide con el desplazamiento de la holgura que hace excluirse del camino crítico. Ahora bien, dice el calcule el cronograma financiero con fechas tardías. Acá ya tenemos desarrollada la tabla. La idea es que ustedes puedan ir calculándolo en su hoja de trabajo día por día para ir ejercitando, ir perfeccionando y agilizando el desarrollo de la tarea. ¿Cómo iniciamos? Tenemos en el encabezado qué es lo que vamos a desarrollar, que es fechas tardías, o sea, vamos a trabajar con camino crítico y la parte inferior, ¿sí? Tenemos el día, la tarea, el costo unitario, el costo diario y el costo acumulado del proyecto. Vamos a tener que día 1 trazamos una línea acá y vemos que solamente tiene actividad la tarea del camino crítico 0.2. El valor del costo diario, el costo unitario es de 20, ¿sí? Ahora, ¿cómo hicimos para determinar eso? Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás y acá vamos a ver que la actividad, la 0.2, va a tener un costo total de 100. Dividido 5 días, va a ser el valor de 20 que vamos a asignar al final para el cálculo del cronograma financiero, ¿sí? 20. Luego vamos a ver costo unitario, porque es la única actividad en el día que tenemos, y el costo acumulado al final del día 1 será de 20.
Para el día número 2, veremos acá que coincide la actividad 0,2 y el primer día de inicio de actividad será 0,1. Entonces incluimos 0,2, 0,1, hacemos la división y nos quedaría 20, 43,33. El costo de ese día es de 63,33 y el costo acumulado que se llevaría el proyecto al día 2 sería 83,33. Y así sucesivamente, trazando la línea en cada día de análisis y viendo que coincida que a nosotros se nos topa con una flecha correspondiente a una actividad. Y luego, para concluir en el último momento del desarrollo, se nos pide que reduzcamos el proyecto en 2 días al mínimo costo. Hay distintas técnicas, ya creo lo hemos mencionado en videos anteriores, hay distintas técnicas. Nosotros vamos a trabajar con el mínimo costo. No importa si es técnicamente viable, si coincide con otro factor, no importa. Nosotros vamos a determinarlo por lo que nos sale más barato para reducir. ¿Y qué quiere reducir? ¿Qué quiere decir reducir? Si bien vamos a tener menos cantidad de días, lo que vamos a implicar es una mayor utilización de recursos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos construir algo y queremos acelerar dentro de la viabilidad técnica, lo que tendremos que hacer es contratar a mayor personal. Si queremos llegar más rápido a un lugar, tendríamos que hacer un mayor consumo de combustible porque iremos más rápido, pero acortaremos el trayecto. Entonces, lo mencionamos recién. ¿Cuáles son las actividades que a nosotros nos determinan la cantidad de días? Son las pertenecientes al camión. Entonces, ¿cuáles tendremos que tener en cuenta? Las pertenecientes al camión. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son miembros? La 0,2, la 2,3, la 3,5 y la 5,6. Veremos acá la duración. Y cuando dice tiempo mínimo, significa que siendo lo más eficientes posibles, lo podemos hacer en esta cantidad de tiempo. ¿Sí? Eficientes en cuanto a la utilización del factor tiempo, pero para poder reducirlo tendríamos que implicar una mayor elongación. Entonces, hacemos la duración menos el tiempo mínimo, nos da los días de reducción o los días posibles de reducir. Acá tendremos 2, acá tenemos 1 y 0. Un error frecuente que vemos en la resolución de los ejercicios es que nosotros pedimos 2 días y cuando ustedes ven reflejado acá 2 días, tomamos en consideración que vamos a reducir la actividad 0,2 en 2 días. Y ahí está el error, porque cada día de reducción vale 50 pesos. ¿Sí? No es que por 2 días reducimos en 50, sino que 50 más 50 tendríamos que reducir en 100 pesos. Entonces, la lógica, si nosotros decimos el mínimo costo, tendríamos que tomar un día disponible acá en la 2.3 y un día disponible acá en la 3.5. ¿Por qué? Porque cada uno vale 40 pesos y es menor a 50. Entonces, seleccionamos tarea 2.3, 3.5, nos quedaría acá con 40 más 40, 80, y del valor original que teníamos, 1140, le tendríamos que adicionar los 80 pesos. Nos quedaría en total 1220 pesos. Para responder, nos quedaría que el costo total del proyecto, reduciendo 2 días en su duración, es de 1220 pesos. Con esto terminamos en un nuevo ejercicio. Espero que haya sido lo más claro posible. Si queda alguna duda, me pueden dejar en el comentario del video o me pueden escribir. No hay ningún tipo de problema y lo vamos solucionando a medida que vayan surgiendo esas dudas en la ejercitación. Así que muchísimas gracias. Nos veremos en un próximo video con más ejercicios.